Muchas gracias, mi hermano Mario Montoya. Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Le invitamos para que busque en la palabra de Dios la carta que se escribe a los Hebreos. Hebreos capítulo 11. Y le invitamos a que nos acompañe a darle lectura del verso 1 al verso 19. Carta que escribe el apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 11, del verso 1 al verso 19. Dice así la palabra de nuestro Dios. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho de lo que se ve, de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes, y difunto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, habiendo recibido respuesta de las cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia, que es por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber a dónde iba. Por fe habitó en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en cabañas, con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa. Porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente, y parió aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya amortecido, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla de la mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, que si se acordaran de aquella de donde salieron, cierto, tenían tiempo para volverse, pero deseaban la mejor, es a saber, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había aparejado ciudad. Por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado, y ofrecía al unigénito, el que había recibido las promesas, habiéndole sido dicho, en Isaac te será llamada simiente, pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también le volvió a recibir por figura. Amén y amén. El título de la meditación en esta tarde, hermano, la fe de Abraham, en este ciclo que le hemos dado el nombre, los héroes de la fe, de donde podemos tomar ejemplo. Quizá se ha hablado mucho de la fe, pero
nosotros queremos abordarla desde el punto de vista como lo describe Hebreos capítulo 11. Es muy claro y es muy puntual y es importante profundizar en esa fe que mostraron los antiguos, y por eso hace 2 semanas iniciamos este ciclo y la semana pasada analizamos la fe de Noé y la analizamos de acuerdo a esta definición, donde se le da la siguiente importancia y la siguiente relevancia. Dice Hebreos capítulo 11, en el verso 6, empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Lo repetimos y lo volvemos a decir porque es importante que nuestra mente lo absorba, lo tenga perfectamente digerido. Si no hay fe, no vamos a agradar a Dios. Y entonces tenemos que entrar a la definición de la fe. Si queremos nosotros agradar a Dios, tenemos que entender a qué fe se está refiriendo la palabra de Dios. Y aquí mismo en el verso 11 se nos da esta definición, a veces compleja y a veces sencilla, depende la manera en la que se exprese. Dice el verso 1, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Cuando hablamos de una sustancia, normalmente esa sustancia podemos decir que es la base principal de algún componente, ¿sí? Algo que le da su característica a algún material, a algún ingrediente. ¿De qué está hecho? ¿Cuál es la sustancia que compone este material? De tal manera que cuando hablamos de la sustancia, hablamos de algo que nuestros sentidos pueden percibir, que pueden comprender, pueden asimilar. Y decimos que nuestro cuerpo humano tiene 5 sentidos. Desde que estábamos en la primaria se nos han dicho que el cuerpo humano tiene 5 sentidos. El sentido de la vista, el sentido del olfato, el sentido del gusto, el sentido del oído y el sentido del tacto. Con estos sentidos nosotros entendemos lo que está fuera de nuestro cuerpo. La temperatura, si hace frío o hace calor. Si por lo que olemos, aunque no lo veamos, si hay un gas o hay algo que se esté cocinando cerca de nosotros, lo percibimos. Por la vista vemos de lejos si algo se aproxima o cuando conducimos y nos acercamos a algo. Por el oído escuchamos las alertas, las alarmas o lo que otros nos quieren comunicar. Y nosotros también nos comunicamos a través de nuestra voz. A través de la boca disfrutamos, paladeamos de los alimentos. Y entonces todo lo que está en nuestro entorno lo entendemos, lo comprendemos a través de los sentidos que están conectados a nuestro cerebro e inmediatamente nuestro cerebro nos ayuda a digerir o a entender lo que está a nuestro entorno, ¿verdad? Bueno, cuando se nos está diciendo, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, entendemos perfectamente en la palabra de Dios muchas cosas que se hablan del futuro, pero nunca lo hemos visto. Sin embargo, con lo que escuchamos a través de la palabra de Dios, lo hacemos sustancial y lo podemos ver. Podemos ver el reino de Dios,
Podemos imaginarnos el reino de Dios. Nos podemos imaginar a nosotros mismos cuando el Señor Jesucristo regresa a la tierra. Nos hemos preguntado qué vamos a hacer cuando lo veamos y nosotros decimos, bueno, yo me voy a arrodillar delante de mi Señor. Otros piensan, yo lo voy a abrazar, y empezamos a hacer sustancial con nuestros sentidos, ¿verdad? Empezamos a ver cosas que nunca hemos visto. ¿Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan? La demostración de las cosas que no se ven, aunque nunca lo hemos visto. Y la palabra de Dios es la que nos está hablando de ello. En ningún otro lugar se nos habla del reino de Dios, del regreso de Cristo Jesús. Solamente los profetas y los predicadores de Dios que hablan a través de su palabra nos lo están recordando y recordando constantemente. Es la demostración de las cosas que no se ven. Y de esta manera, pues la fe tiene esta connotación de hacer palpable, de hacer que nuestros sentidos puedan entender y comprender no solamente las cosas que existen materialmente en nuestro entorno, sino como si nuestros sentidos tuvieran la capacidad de entender y de comprender, de ver lo que está en una dimensión diferente, lo que está en una dimensión espiritual. Vea esta otra forma que el apóstol Pablo utiliza para compartirnos la fe. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, del verso 13 al verso 18, estamos volviendo a definir, lo vamos a estar constantemente repitiendo y resaltando con el propósito de que usted vea a la fe desde esta perspectiva y de que usted pueda comprender por qué los héroes de la fe lograron salir victoriosos de sus batallas, de sus luchas. Hay una característica común en todos ellos. Dice la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, del verso 13 al verso 18, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, del verso 13 al verso 18. Empero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, recuerde usted que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Estando ciertos que el que levantó al Señor Jesús, a nosotros también nos levantará por Jesús y nos pondrá con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por vosotros, para que abundando la gracia por muchos en el hacimiento de gracias, sobreabunde a gloria de Dios. Por lo tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior empero se renueva de día en día. Porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos obra un sobremanera alto y eterno peso de gloria. No mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Y es importante comprender que nosotros como hijos de Dios no debemos de ver a las cosas que se ven. Debemos estar viendo a las cosas que no se ven. Esto es importante dejarlo claro, porque cuando llegan las adversidades, llegan los problemas, nos centramos normalmente en el problema, en la dificultad, en la enfermedad, y estamos viendo las cosas que se ven y que nos dicen. Lo que nos dicen los doctores, lo que nos dice nuestra cuenta bancaria, lo que nos dicen en el trabajo,
Y entonces empezamos a ver la vida desde el punto de vista material. Estamos viendo a las cosas que se ven, cuando el Hijo de Dios debe de estar viendo a las cosas que no se ven. ¿Qué es lo que debemos estar viendo, hermanos? Debemos estar viendo a las promesas de Dios, a la esperanza gloriosa de la vida eterna. Debemos estar viendo a nuestro Señor Jesucristo victorioso y vencedor. Debemos estar viendo a nuestro Dios que nos promete estar con nosotros. ¿Y cómo cambia la vida cuando uno se enfoca o a una cosa o se enfoca a la otra cosa? Son dos perspectivas completamente diferentes. Segunda a los Corintios, aquí mismo, capítulo 5, del verso 6 al verso 9. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, del verso 6 al verso 9. Abunda la palabra de Dios y nos dice: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, peregrinamos ausentes del Señor. Sí, no estamos viviendo y no lo vemos. A veces pensamos que humanamente estamos totalmente alejados, pero aunque en este mundo terrenal parece que estamos totalmente alejados, vean lo que dice el verso 7 y lo que dice el verso 8. Porque por fe andamos, no por vista. Es decir, que nosotros tenemos que tener en nuestros sentidos una capacidad de ver a través de la palabra de Dios a las cosas que no se ven, a lo que la palabra de Dios nos dice y nos promete. Dice el verso 8, más confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo y estar presentes al Señor, que el Señor ya cumpliera sus promesas. Sin embargo, dice el verso 9, por tanto procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables. De esta manera, vemos a través de la palabra de Dios, como si fuera un visor que nos permitiera ver las cosas que no se ven. No solamente ver, nos permite oler, disfrutar, oír y palpar las cosas espirituales, las cosas que no se ven. Incluso nos permiten ver y disfrutar de las cosas que aún no han llegado, como disfrutar, ya disfrutamos y abrazamos ese hermoso deseo de ver a nuestro Señor Jesucristo regresando a la tierra. Disfrutamos y nos imaginamos lo que será reinar con Cristo por 1000 años sobre la tierra. Y disfrutamos aún más el momento en el cual podamos ver a nuestro Dios y poder estar con Él por toda la eternidad. Por eso la fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Es poder palparlo, verlo, leerlo, escucharlo. Aunque todavía no está entre nosotros, nosotros en nuestra mente tenemos una idea muy clara de lo que es y anhelamos que ya suceda. La demostración de las cosas que no se ven. Aunque no lo vemos, sabemos que lo que la palabra de Dios nos dice, ahí está. Y ya dependiendo en la etapa en la que nosotros vayamos avanzando en nuestra fe. Romanos capítulo 15, del verso 15, perdón, Romanos capítulo 1, del verso 15 al verso 17, nos dicen que nuestra fe tiene un progreso. Nuestra fe va avanzando, se va moviendo, ¿de acuerdo a qué? A nuestras experiencias, hermanos, ¿sí? A lo que nos toque vivir, a lo que hemos escuchado, a lo que hemos practicado, a lo que nos ha tocado vivir en nuestra vida como hijos de Dios. Y podemos decir que desde antes de que hayamos hecho pacto con el Señor, ya podríamos hablar, o el mundo habla, de un nivel de fe.
Romanos capítulo 1 del verso 15 al verso 17 nos dice: así que, cuanto a mí, presto estoy a anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito: mas el justo vivirá por la fe. Es decir, que conforme el evangelio y la palabra de Dios va llegando a nosotros y vamos experimentando el disfrutar, vivir conforme a la palabra de Dios, nuestra fe va cambiando. Y en los días pasados hemos definido 4 niveles de fe que su servidor pone a su consideración. El nivel número 1 de fe lo definimos como la fe que es creer en un Dios que existe, pero que de alguna manera, aunque existe, no me alcanza a transformar, no alcanza a tocar. Simplemente Él existe, yo existo y yo hago mi vida de acuerdo a lo que creo que es mejor y pienso que a nadie ofendo, a nadie lastimo, y ignorante de lo que Dios espera de mí, yo vivo de acuerdo a mi consideración. Entonces, ningún impacto que me acerque, que me limite, que me cambie. Y ese es un nivel de fe 1 que podríamos decir que hay en el mundo, en el cual los hombres viven de acuerdo a lo que sus padres les han inculcado. Ellos no les preocupa en absoluto buscar más a Dios. Y este es un nivel de fe 1 en el cual podemos nosotros definir y aclarar que de ninguna manera es el nivel de fe que Dios espera del hombre. De ahí muchos, ¿verdad? Venimos aquellos que después de haber vivido en el mundo y haber escuchado la palabra de Dios nos alcanza, nos toca, nos mueve y nos acerca. De ahí venimos mucho pueblo de Dios, venimos de allí. Nivel de fe número 2. Lo definimos como aquellos que hemos creído en el Dios Todopoderoso. Incluso nos atrevemos a buscarlo y pedirle favores, pero sobre todo cuando estamos en necesidad, sin que de mi parte exista un compromiso de hacer algún cambio, ¿verdad? Podemos decir que muchos en el mundo lo buscan cuando hay necesidad, solamente quieren el favor, pero no quieren cambiar. Sin embargo, podemos decir también que lamentablemente dentro de la iglesia de Dios también existe este nivel de fe. Nos bautizamos, algunas cosas quizá cambiaron, pero no cambiaron todas. Seguimos pensando que podemos pedir favores a nuestro Dios, pero no hay un cambio completo, total en nuestra vida. De tal manera que ambos casos, en los dos, el nivel de fe es el mismo. Sí creemos en el Dios Todopoderoso y pedimos su favor, pero no hay ningún compromiso de mi parte para hacer una entrega total de mi vida a Dios. Este es el nivel de fe número 2, que también decimos no es el nivel de fe que nuestro Padre Celestial espera del hombre. De ninguna manera puede llegar a ser el nivel de fe que Dios espera de su pueblo. El nivel de fe 3, que definimos las últimas semanas, lo definimos como el nivel de fe que es creer en el Dios Todopoderoso, un Dios lleno de amor y de bendición para derramarlo entre sus hijos, entre su pueblo,
pero que es una fe también que ha llegado a nuestra mente y a nuestro corazón con el entendimiento que debemos de cambiar, que debemos de obedecer y que debemos de sujetarnos a la voluntad de nuestro Dios. De esta manera decimos que hay un compromiso, hay una relación entre Dios y su pueblo. Dios derrama bendición y su pueblo está sujeto a la palabra, al mandamiento de Dios. Pero que cuando llegan las pruebas, hermanos, ¿sí? A veces no entendemos, nos cimbramos y la fe a veces se pone en duda. Estar en ese nivel de fe en el cual hay una relación entre Dios y su pueblo, bendición a cambio de obediencia, ya es dar un gran paso. Y sí, nuestro Dios está esperando que su pueblo llegue a ese nivel de compromiso, mas sin embargo, como hemos venido estudiando, no es todavía el nivel de fe que muestran los héroes de la fe, y seguramente no es el nivel de fe en el cual nuestro Dios quiere que nos quedemos, sino que quiere que avancemos al siguiente nivel de fe. El nivel de fe número 4 lo hemos definido como el nivel de fe que, a diferencia de creer en un Dios o en el Dios todopoderoso o en el Dios de bendición, la relación llega a tal grado que ya hay una promesa y hay un compromiso con Dios. El nivel de fe número 4 lo hemos definido: creerle a Dios, creerle en lo que nos dice, creerle en la adversidad, creerle en sus promesas, creerle que no nos dejará. Sobre todo, creerle en la adversidad. Porque la fe la vamos a demostrar no cuando todo es bendición y cuando todo es bonito, cuando hay abundancia, salud, fortaleza. La fe no se demuestra en ese momento. La fe se demuestra precisamente cuando todo está mal, cuando todo va en contra, cuando las adversidades nos están atribulando. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. Ahí es cuando la mirada del Hijo de Dios no deben de estar en las cosas materiales, deben de estar en las cosas espirituales. La fe nos debe de meter al ámbito espiritual para poder comprender que aunque todo vaya mal, según el mundo, la fe nos demuestra que en las manos de Dios todo está tranquilo, todo está bien y que nada se mueve si no es la voluntad de Dios, y que además Él está presto a cumplir sus promesas. Ese es el nivel de fe que Dios espera de su pueblo. Yo recuerdo que mis papás, todavía en el cuarto donde yo dormía, cuando estaba soltero, había un cuadrito que decía: tener fe no es creer que Dios puede. Tener fe es saber que Él lo hará. Y con este pensamiento, yo le invito a que en esta tarde nos adentremos a estudiar a un héroe de la fe. El día de hoy le invito a que estudiemos la fe de Abraham. ¿Le parece bien, hermano? Vamos a estudiarlo. Ya se ha tocado mucho acerca de Abraham. Hace poquito, dentro de las profecías bíblicas, veíamos algunas profecías que se hicieron a través de Abraham. Hoy lo vamos a estudiar desde el punto de vista de la fe y vamos a tratar de verlo con el contexto correcto y tratar de ponernos en los zapatos de Abraham
para entender qué es lo que vivió y enfrentó, de la misma manera que lo hicimos la semana pasada con Noé. Y la palabra de Dios abunda en darnos el entendimiento de cómo enfrentó a Abraham las adversidades o lo que le tocó vivir y cómo lo hizo a través de la fe. Por eso es tan importante definirlo y recordarlo cada sábado, qué es la fe y cómo nuestros sentidos deben de tener la capacidad, como si se desarrollara un supersentido que nos permita palpar las cosas que se esperan, aunque no hayan llegado, que ya las podamos disfrutar y que podamos también palpar y sentir y disfrutar las cosas que no se ven. Qué diferente es la vida desde el punto de vista de la fe que cuando no hay fe. Génesis capítulo 11. Damos el contexto histórico de Abraham para que podamos, después de estudiar este contexto, poder ver qué es lo que Abraham enfrentó en su vida. Génesis capítulo 11, del verso 27 al verso 32. Por primera vez se habla de Abraham como aquel que, siendo descendiente de Sem, nace aproximadamente 400 años después del diluvio. Si usted saca sus cuentas, va a poder confirmar que Noé y Abraham fueron contemporáneos, es decir, vivieron paralelamente al mismo tiempo por algunos años. Es más, no solamente Abraham, también Isaac. Abraham e Isaac tuvieron algún tiempo convivencia, pero ya había mucha humanidad para ese entonces. Y podemos nosotros decir que se está repoblando la tierra cuando aconteció lo siguiente. Génesis capítulo 11, verso 27 al verso 32. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nachor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su naturaleza, en Ur de los Caldeos. Con este primer texto nosotros podemos comprender que Taré, Abraham, Nachor y Harán son caldeos. Y para que usted pueda comprender quiénes son los caldeos, son babilonios, son de Babilonia. Y de ahí podemos entender que parte de nuestra historia. Verso 29. Y tomaron Abraham y Nachor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham fue Sarai. El nombre de la mujer de Nachor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Verso 30, otro dato importante con el cual también damos contexto. Mas Sarai fue estéril, no tenía hijo. Es decir, que Abraham y Sarai no tuvieron descendencia. Verso 31 y verso 32. Tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y asentaron allí. Fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Esta información es importante porque se nos está diciendo que el papá de Abraham, que se llamó Taré, toma a Abraham y a su mujer Sarai y toma a Lot, hijo de Harán, su hijo, es decir, a su nieto, y ellos cuatro
Taré, Abraham, Sarai y Lot salen de Ur de los Caldeos para ir ¿a dónde, hermanos? Para ir a Canaán, pero se detienen en Harán y ahí habitaron un tiempo y ahí murió Taré. ¿Cuánto tiempo estuvieron en Harán? Lo desconocemos, no sabemos. La palabra de Dios no lo dice, pero hasta ahí damos este contexto con esta información. Son de Babilonia. Sarai era estéril, no tenían descendencia. Salen de Babilonia o salen de Ur de los Caldeos para ir a Canaán. Ya tenían la mirada puesta para ir a la tierra de Canaán. No se nos da por la razón, el motivo de por qué van para Canaán, pero en el camino se detienen en Harán, a la mitad del camino se detienen, y el tiempo que están en Harán, otro contexto importante, muere Taré, el padre de Abraham, de tal manera que ya solamente quedan tres: Abraham, su esposa Sarai y su sobrino Lot. Y con este contexto podemos nosotros entender que inicia el capítulo 12 de Génesis, en donde se nos va más información importante. ¿Cómo qué información? Génesis capítulo 12 del verso 1 al verso 4. Génesis capítulo 12 del verso 1 al verso 4. Empero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y bendecirte he y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Fuese Abraham como Jehová le dijo, y fue con él Lot, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Otro dato importante. ¿Qué edad tenía Abraham, hermanos? 75 años. Más adelante lo vamos a ver. A Abraham le llevaba algunos años de edad a su mujer Sarai. ¿Cuántos años le llevaba a su mujer, hermanos? A ver si alguien aquí en el panel me quiere decir cuántos años le llevaba a Abraham a Sarai. 10 años, hermano. 10 años, correcto. Es decir, que Sarai tenía 65 años. Ya a esta edad, seguramente, además de que había sido estéril, ya no podía tener hijos porque ya había cesado la edad fértil para poder procrear hijos, y a los 75 años podemos decir que, aunque todavía hay energía, todavía hay fuerza, en nuestra actualidad, en nuestro país, ya se habla que después de los... Hermano Leo, ¿a partir de qué edad ya somos de la tercera edad? Oficialmente, ¿a partir de qué edad? 65 años. De los 65 años. Es decir, que podríamos decir que Sarai y Abraham, según nuestro país, ya eran ancianos, ¿verdad? Ese es un contexto importante que conozcamos. No tuvieron hijos, ya eran ancianos. Y tampoco se nos da más información, pero dice en el verso 1 que el Señor Jehová había tenido un contacto con Abraham. ¿Cómo fue ese contacto? Lo desconocemos, no lo dice la palabra de Dios. Ese contacto fue antes de que estaban en Ur de los Caldeos o cuando estaban en Harán. Pues no lo dice, pero se alcanza a entender que en algún momento Abraham lo comprendió y se fue con Lot y con su mujer a la tierra de Canaán. ¿Sí? No hay más información. ¿Cómo fue esa comunicación?
¿Fue por un sueño? ¿Fue por una visión? ¿O literalmente el Señor se le apareció a Abraham? No lo dice. Pero de alguna manera hubo una comunicación entre el Señor Jehová y Abraham entendió el mensaje que se le había dicho: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Se lo dijo en Ur de los Caldeos? No sabemos. ¿Se lo dijo en Harán? No sabemos, porque en ambos casos podía haber estado en la casa de su padre, ¿verdad? Pero por lo que nos dice el capítulo 11, que desde que ya habían puesto la mirada para ir a Canaán, pudiera ser que desde que estaban en Ur de los Caldeos, el propósito de ir a Canaán era cumplir este mandamiento. Ya no hay más información, lo demás sería especular. Y de esa manera salen a una edad ya grande, siendo ancianos, por lo menos cuando ya van hacia la tierra prometida. No pudieron tener hijos y solamente van Abraham y su mujer Sara y su sobrino Lot, y es todo lo que se nos dice en la palabra de Dios. Un último contexto que también es importante que podamos comprender, porque la situación de Abraham y de Sara es complicada. Ya son ancianos, no tienen hijos. Parecería que Lot, ellos no tienen hijo, Lot ya no tiene padre, y parecería que allá hay una relación paternal, ¿no?, entre Abraham, Sara y Lot. Prácticamente podemos entender que lo abrazaron como un hijo. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que en el verso 2 de Génesis 12, en ese contacto que el Señor tiene con Abraham, siendo nuestro Dios un Dios de promesas, como lo estamos estudiando en la mañana, a Abraham le hace promesas. ¿Qué promesas le está haciendo el Señor a Abraham? Bueno, aquí leímos hace un momento cuando le dice: haré de ti una nación grande, bendecirte engrandeceré tu nombre, serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Nada más en 2 versículos, 7 promesas. Pero las promesas que son muy directas y que confrontan realmente lo que el Señor le está diciendo a Abraham son las siguientes. ¿Qué le promete Dios a Abraham? Génesis capítulo 13, del verso 14 al verso 18. Génesis capítulo 13, del verso 14 al verso 18. Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él. Usted conoce la historia, y hubo una separación entre Lot y Abraham cuando sus pastores tuvieron problemas y tomaron la decisión de apartarse. Hubo un momento en que ya no se pudo convivir porque ya lo material tomó ya importancia y se revolvían las ovejas, se pelearon los pastores y decidieron cada quien ir por su camino. Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el Aquilón, para que usted sepa lo que es el Aquilón. El Aquilón es, mira hacia el norte. El mediodía, ¿qué significa? Mira hacia el sur. Aquí le está diciendo el Señor, mira desde el lugar donde estás hacia el Aquilón, y mira hacia el mediodía, y mira hacia el oriente, y mira hacia el occidente. Es decir, le dice el Señor, mira a tu alrededor, a todo lo que alcances a ver. Verso 15.
porque toda la tierra que ves, ¿qué cosa? La daré a ti y a tu simiente para siempre. Verso 16. Haré tu simiente como el polvo de la tierra, que si alguno podrá contar el polvo de la tierra, también tu simiente será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la tengo de dar. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el alcornocal de Mamre, que es en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Fíjese, una promesa sumamente particular. Todo lo que, mira hacia el norte, mira hacia el sur, mira hacia el oriente y mira hacia el occidente. Todo lo que tus ojos alcancen a mirar, todo lo que vean tus ojos, te la voy a dar a ti. Esta tierra es para ti y para tu descendencia. Anda por la tierra hasta donde vayas, todo lo que tus ojos vayan viendo, hasta donde tus ojos vean, ese va a ser el límite. Esa es la tierra que te voy a dar a ti y a tu descendencia. Por eso se le llama la tierra prometida. ¿A quién se la prometieron, hermanos? Se la prometieron a Abraham y a su descendencia. Por eso le llamamos en esta promesa la tierra prometida. Lo que hoy conocemos como la tierra de Israel es toda esa tierra donde Abraham estuvo peregrinando de un lugar a otro, casas móviles, en tiendas, moviéndose con sus pastores, con sus ganados, y esa es una de las promesas que el Señor le hace a Abraham. Otra promesa, aquí va inmersa, y también en la de Génesis 12 va inmersa, pero ya para ser muy puntuales, el Señor le prometió lo siguiente. Génesis capítulo 15, del verso 1 al verso 6. Pasan en los años, ya Abraham tenía 75 años cuando salió de la tierra de Aram, ya era grande, ya el Señor le había hecho promesas, y en el capítulo 15, del verso 1 al verso 6, le promete lo siguiente. Después de estas cosas fue la palabra de Jehová a Abraham. Ahora sí nos dice, en visión. Abraham tuvo una visión, el Señor le habla a través de la visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. En esa visión en la que el Señor Jehová y Abraham están teniendo este diálogo, dice el verso 2, respondió a Abraham, Señor Jehová, ¿qué me has de dar, siendo que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo más Abraham, mira que no me has dado prole. He aquí que es mi heredero, uno nacido en mi casa. Y luego la palabra de Jehová fue a él diciendo, no te heredará este, sino el que saldrá de tus entrañas, será el que te herede. Sacóle fuera y dijo, mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas. Si las puedes contar, le dijo, así será tu simiente. Y creyó a Jehová y contóselo por justicia. Fíjese qué diálogo tan particular están teniendo en esa visión el Señor Jehová y Abraham. El Señor le está diciendo, ten confianza, no temas, yo soy contigo. Pero Abraham le está recordando, pues tú me dijiste que ibas a hacer de mí una nación grande. Y me dijiste que esta tierra se la ibas a dar a mi simiente, a mi descendencia. Pero mira,
Ya pasaron algunos años y me tienes aquí sin prole, no tengo hijos, y el que me va a heredar, pues es este siervo Damaseno Eliezer. Ya a Abraham le empieza a preocupar, ¿verdad? Y aquí podríamos pensar, si en este momento pensáramos el nivel de fe de Abraham, ¿cuál cree usted, en cuál niveles se encuentra Abraham? Mi hermano Leo dice en el nivel 4, pues cuando ya le está diciendo eso a Abraham al Señor Jehová, pues pareciera que Abraham ya empieza como a dudar y a preguntarle, pues ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Pero bueno, ahí lo dejamos para la reflexión de cuál nivel de fe pudo haber tenido Abraham, pero después que el Señor le hace esta promesa, se dice, creyó a Jehová y contóselo por justicia. Cuando el Señor le dice, mira, sal, y mira al cielo, las estrellas, si puedes o si alguno puede contar las estrellas del cielo, así será tu simiente, así será tu descendencia. Y Abraham, en ese momento, parece que pasa de un nivel de fe a otro nivel de fe. Cuando parece que Abraham ya está dudando, su fe se confirma y le cree. Mi hermano Leo dice, está en el nivel 4. Bueno, pareciera que pasa de un nivel a otro nivel, porque en ese momento vemos a Abraham que pues ya está cuestionando qué pasa, qué sucede. Le prometió la tierra prometida, le promete tener un hijo y le promete que ese hijo le va a dar descendencia. Y además, siguen pasando los años. Y cuando ya pasaron algunos años, el Señor le hace una promesa más. Vea lo que el Señor le prometió a Abraham. Génesis, capítulo 17, nuevamente del verso 1 al verso 6. Génesis, capítulo 17, del verso 1 al verso 6. Siendo Abraham, ¿de qué edad, hermano? De 99 años. ¿Cuántos años habían pasado desde que el Señor empezó a hacerle promesas a Abraham? Ya habían pasado 24 años, hermanos, ¿sí? Ya habían pasado 24 años, le había prometido la tierra, le había prometido un hijo y una descendencia. El Señor se le aparece de nuevo. No se nos dice en este texto a los 99 años de edad cómo se le apareció, si nuevamente fue una visión, si fue un sueño o si se le apareció físicamente. No se dice, pero la palabra de Dios nos dice que nuevamente hay un diálogo entre el Señor Jehová y Abraham. Siendo Abraham de 99 años, aparecióle Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Pondré mi pacto entre mí y ti, y multiplicarte he mucho en gran manera. Entonces Abraham cayó sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto contigo. Serás padre de muchedumbre de gentes. No se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y multiplicarte he mucho en gran manera. Te pondré en gentes y reyes saldrán de ti. Fíjese otra promesa que se suma a las muchas promesas que el Señor le está haciendo a Abraham a los 99 años, cuando el Señor todavía no cumplía ni una de sus promesas, le agrega una más. Serás padre de muchedumbre de gentes. Multiplicarte en gran manera, es decir,
que tu descendencia va a ser grande y además de tu descendencia saldrán reyes. Reyes saldrán de ti. Es decir, que además de ser padre de muchedumbres, vas a ser padre de gente importante, de reyes. Y esta muchedumbre y estos reyes van a heredar toda la tierra, todo lo que en estos años has peregrinado y todo lo que a tu alrededor tus ojos han visto. Esa es la tierra que te voy a dar a ti y a tu descendencia. Y aquí habían pasado 24 años. El Señor le sigue diciendo que va a tener un hijo que va a salir de sus entrañas. Ya su mujer no puede tener hijos, nunca pudo, ahora menos. Abraham ya es un anciano. Todavía estamos poniendo el contexto, hermanos, ¿sí? Para adentrarnos a ver la fe de Abraham, aunque ya hicimos por ahí alguna pregunta. Y viene nuevamente dentro de esta aparición un diálogo entre el Señor y Abraham. Aquí mismo en el capítulo 17. Dice en el verso 15 al verso 17. Ya empezó el diálogo entre el Señor Jehová y Abraham. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Bendecirla he, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos serán de ella. Entonces Abraham cayó sobre su rostro. ¿Y qué pasó? Y rióse y dijo en su corazón: a hombre de 100 años, ¿ha de nacerle hijo? Y Sara, ya de 90 años, ¿ha de parir? ¿Qué preguntas se está haciendo Abraham? ¿No le parece, hermano? Veíamos que anteriormente, veíamos que Abraham tenía como esas luchas en su fe. Ya pasaron muchos años, todavía no se cumple ninguna promesa. El Señor sigue apareciendo y le sigue prometiendo. Pero ya cuando el Señor le dice después de 24 años, tú vas a tener un hijo que va a salir de tus entrañas. Y este hijo va a salir de las entrañas también de Sara. Abraham empieza a ver no las cosas que no se ven, está viendo lo que se ve. ¿Y qué es lo que está viendo Abraham? Abraham está viendo que su mujer es una anciana de 90 años. Y está viendo que él es un anciano de 100 años, que contra toda lógica humana es imposible que tengan ya hijos. Eso es lo que está viendo Abraham, por eso se ríe, por eso le da risa. Por eso Abraham en ese momento pareciera que está teniendo esa lucha. No deje de ver lo que es la fe y vea lo que está viviendo Abraham en este momento. Y ese es el contexto con el cual nosotros debemos de ponernos en los zapatos de Abraham para poder comprender lo que está pensando, lo que está sintiendo. Abraham está viendo con los sentidos de su cuerpo, está viendo con los ojos, está palpando con su sentido del tacto. No puede negar que lo que le está diciendo el Señor Jehová es algo totalmente fuera de la lógica humana, pero el Señor le está diciendo: va a salir un hijo de tus entrañas y de las entrañas de Sara tu mujer. Ella también va a ser
madre de naciones, y pueblos, reyes de pueblos saldrán de ella. ¿Qué cosas se están viviendo en ese momento? Lo que el Señor le está diciendo, lo que no se ve, y lo que Abraham está viendo, lo que sí se ve. Abraham se ríe, pero el Señor no le dijo nada. El Señor le dice a Abraham, ya esperaste mucho, ¿verdad? Ya veo que tienes esa lucha. Verso 21, Génesis 17, 21. El Señor se atreve a ponerle nombre al hijo de Abraham y le dice a Abraham, bueno, desde el verso 19, si me permite mi hermano Emanuel, respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te parirá un hijo y llamarás su nombre Isaac. Confirmaré mi pacto con él por alianza perpetua para su simiente después de él. Verso 21. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, al cual te parirá Sara por este tiempo, el año siguiente, el próximo año, como dentro de un año, le dice el Señor a Abraham, dentro de un año, ¿tienes 99? Cuando tengas 100. Sara tiene 89, cuando tenga 90. Y es que, hermano, déjeme decirle que así es el Señor. El Señor le gusta cuando nos está observando y está observando nuestra fe. Nos lleva como que al extremo, hermano. Como que le gusta llevarnos al momento extremo, como cuando ya parece imposible que las cosas se solucionen. Así es nuestro Dios. Así vamos a ir viendo a los héroes de la fe. Y ahí está la lucha entre las cosas que se ven y las cosas que no se ven. Las cosas que se pueden hacer, que las creemos y las hacemos sustanciales, las percibimos, aunque no se vean con nuestros sentidos, y las que no se perciben. Y ahí quiero ponerlo a usted y ubicarlo. ¿En qué grado de fe podríamos ver en este momento a Abraham cuando se está riendo? Lo pongo a su consideración, porque lo que alcanzamos a ver en la palabra de Dios nos hace pensar, quizá Abraham, aunque sí cree en Dios y está teniendo contacto con él, ya estará pensando, quizá Abraham, ¿irá a cumplirlo o no? Ya pasó mucho tiempo, quizá preguntándose por qué esperamos tanto tiempo. Mira, Señor, ya cuántos años. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener este aprendizaje. No solamente le pasó a Abraham, también le pasó a Sara. Génesis capítulo 18, verso 11 al verso 14. Tan solo 3 meses después, el Señor se vuelve a aparecer a Abraham. Vuelve a entablar un diálogo con Abraham. Tan solo 3 meses después. Génesis capítulo 18, del verso 11 al verso 14, dice la palabra de Dios, Abraham y Sara eran viejos, entrados en días, nos confirma para que no quede duda. A Sara había cesado ya la costumbre de las mujeres. Rióse pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? Yo estoy vieja y ya no puedo. Mi esposo está viejo y ya no puede. Y le da risa cuando el Señor les dice, van a tener un hijo. Pero el Señor, que todo lo sabe, dice en el verso 13, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de parir siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo.
Qué difícil situación, hermano. Si usted me lo pregunta a mí y yo me pongo en los zapatos de Abraham, y aunque Abraham está platicándolo con el Señor, a mí lo que alcanzo a percibir en estos textos es que Abraham y Sara ya tenían dudas, hermanos, ¿sí? Por lo menos es lo que yo alcanzo a ver, porque ya les da risa lo que les está diciendo el Señor. Porque ya están pensando, ¿será posible? El Señor tiene que confirmar diciendo, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Ahí está la buena batalla de la fe. Bien, estar viendo con nuestros sentidos lo que se ve, o a través de la fe, estar viendo con nuestros sentidos las cosas que no se ven. Usted conoce la historia. Siendo viejos y sin ninguna posibilidad de tener un hijo. Dice Génesis capítulo 21, del verso 1 al verso 7. Génesis capítulo 21, del verso 1 al verso 7. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara, como había hablado. Y concibió Sara, y parió Sara a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le parió Sara, Isaac. Circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Era Abraham de 100 años cuando le nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Verso 7. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara había de dar de mamar a hijos, pues que le ha parido un hijo a su vejez? El Señor cumple su promesa, hermano. El Señor, como si nos lo dijera, lo difícil déjamelo a mí. Tú solamente no dejes de creer. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, creerlo, percibirlo, como si Abraham siempre hubiera podido sentir que abrazaba a Isaac, aunque pareciera imposible que tuviera o que fuera a tener un hijo. La demostración de las cosas que no se ven. El Señor cumple su promesa, como siempre la cumple. Y cuando el Señor cumple su promesa, confirma cómo es el Señor. Deuteronomio 7:9 nos lo dice. Dios es un Dios bueno. Es un Dios misericordioso. Es un Dios que cumple sus promesas. De esta manera, el Señor tapa bocas cuando cumple sus promesas. Y si en algún momento Abraham o Sara tuvieron alguna duda, a partir de este momento, hermano, ¿cómo cree usted que estaba la fe de Abraham y de Sara? Creo que a partir de este momento, la fe de Abraham y la fe de Sara, cuando el Señor les demuestra lo imposible, automáticamente se vuelve nivel 4. Nunca más vuelven a dudar, porque el Señor ya se los demostró. No hay manera de dudar, porque el Señor ya lo demostró. Esa es la lucha. Yo quiero verlo desde el punto de vista humano de Abraham
y de Sara, porque déjeme decirle que eso nos pasa a nosotros cuando el Señor se tarda en contestar. Nos quedamos preguntando, ¿nos va a contestar o no nos va a contestar? Y parece que se acercan los tiempos y que ya se complican las cosas. Más complicado que como lo vivió Abraham, hermano, imposible. Porque realmente ya era imposible que ellos tuvieran prole, que tuvieran hijo. Y ante esa situación tan extrema, pareciera como que el Señor los llevó hasta donde de plano ya no había manera, ya no había forma. Y ahí es en ese entorno, en ese contexto, cuando el Señor cumple su promesa. Realmente ahí vemos esa parte de la historia y podemos nosotros comprender muchas cosas. Pero realmente ahí no se probó la fe de Abraham. La fe de Abraham se probó algunos años después. Y ahora sí podemos confirmar en qué nivel de fe se encontraba Abraham. Génesis capítulo 22, del verso 1 al verso 3 inicialmente. Génesis capítulo 22, del verso 1. Este es el momento crucial de la fe de Abraham. Este es el momento que debemos de analizar de la fe de Abraham, pero con todo el contexto que acabamos de estudiar. ¿Por qué razón? Porque nuevamente el Señor lleva a Abraham a un nivel extremo. El Señor le había prometido a Abraham, ¿qué cosa, hermanos? Le promete la tierra de sus peregrinaciones, le promete tener un hijo de sus entrañas y de las entrañas de su mujer Sara, y le promete que de ahí vendría una descendencia, y que de su descendencia saldrían reyes, padre de muchedumbres, Sara, madre de naciones, etc. El Señor se lo había dicho, había cumplido la promesa de tener un hijo ante toda cosa contraria, y ahora el Señor le dice, aconteció después de estas cosas que tentó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Seguramente en el nivel de fe 4 está este encuentro. ¿Cómo se le apareció? ¿Cómo se lo dijo? No nos lo dice la palabra de Dios. Pero hay una comunicación nuevamente. Verso 2. Dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 mozos suyos y dijo a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y levantóse y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Qué le pidió el Señor? Le pidió una cosa que parecería una locura. Le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, cuando el Señor le había prometido que de Isaac tendría una descendencia y que de él vendría una muchedumbre de gentes. Parecería una locura y una contradicción. Sin embargo, cuando el Señor se lo pide, Abraham le dice, heme aquí. Abraham hace todos los preparativos y Abraham también parecería una locura. Va al lugar donde el Señor le dice. ¿Por qué Abraham está haciendo esto? ¿Por qué Abraham se está comportando de esta manera? ¿Abraham va a sacrificar a su hijo, hermano? Verso 4 de Génesis capítulo 22. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos, esperaos aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto, púsola sobre Isaac su hijo. Él tomó su mano, el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo,
Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y como llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Ató a Isaac su hijo, púsole sobre el altar, sobre la leña, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces. Le dio voces del cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. No extiendas tu mano sobre el muchacho. No le hagas nada. Que ya conozco que temes a Dios, pues no me rehusaste a tu hijo, a tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. He aquí un carnero a sus espaldas trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y ofrecióle en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Llamó el ángel de Jehová a Abraham la segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto, no me has rehusado tu hijo, tu único, bendiciendo, te bendeciré. Multiplicando, multiplicaré tu simiente, como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. En este momento, hermano, Abraham no tiene ninguna duda. ¿Por qué lo pide el Señor? Seguramente Abraham no lo sabía, pero Abraham ya no tenía ninguna duda. Si Dios le prometió ser padre de muchedumbres, el Señor lo iba a cumplir. Él le creyó a Abraham al Señor que le daría la tierra de sus peregrinaciones. Y ante cosas imposibles, nivel de fe de Abraham, si hay otro nivel, ese nivel de fe tenía Abraham. Ya no importaba lo que el Señor le pidiera. Ya no importaba lo que tuviera que vivir. Abraham tenía puesta la mirada en las promesas, en las cosas que todavía no veía, pero el Señor le creyó. Abraham le creyó al Señor. Por esa razón, hermano, Hebreos capítulo 11, los versos 17 al 19 nos dejan ver con toda claridad por qué Abraham es considerado el padre de la fe. ¿Por qué Abraham es considerado el amigo de Dios? Porque Abraham llegó a un nivel de fe tal que, hermano, lo que pidiera a Dios ya no tenía importancia lo que le tocara vivir a él. Hebreos capítulo 11, verso 17 al verso 19. Y lo quiero dejar con este pensamiento. ¿Por qué Abraham es un héroe de la fe?
porque pudo mirar a las cosas que no se veían y apropiarse de las cosas que se esperaban, y porque Abraham, haciendo lo que hizo, confiando en Dios, dice el verso 17, por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado, y ofrecía al unigénito, el que había recibido las promesas, habiéndole sido dicho, en Isaac te será llamada simiente, pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también le volvió a recibir por figura. Abraham, la figura del Padre, Isaac, la figura del Hijo, el sacrificio que el Padre hace a través del Hijo para dar bendición. Y en esta figura tan hermosa, el Señor le dice, si tú pudiste ofrecer a tu Hijo, yo también pondré al mío. Verso 39 y 40. Estos aprobados por testimonio de la fe no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que ellos no fuesen perfeccionados y nosotros. Aprendamos la lección, aprendamos a mirar desde el punto de vista de la fe, abrazando a las cosas que se esperan y demostrándonos a nosotros mismos las cosas que no se ven. Abraham, el padre de la fe, nivel de fe número 4, y con este ejemplo que Abraham nos da, a nosotros se nos queda perfectamente claro la diferencia entre creer en Dios y la diferencia creerle a Dios y a sus promesas. Amados hermanos en Cristo Jesús, mando un fuerte abrazo a la iglesia de Dios. Espero que el Señor les bendiga. Paz a vosotros.